Entonces, después les paso, obviamente, a ustedes les paso primero. Bueno, vamos a admitir a todo el mundo adentro. Esperen que vamos admitiendo a todos. Bueno, bienvenidos a todos a este segundo desayuno de legales. Hace rato que yo en lo particular tenía ganas de tocar esta temática, me parece muy importante, que es esto del KYT, conoce tu transacción, y en honor a eso, tenemos el honor de tener a dos speakers de lujo que saben muchísimo sobre el tema. Uno es Matías Ezequiel Carballo, que está en la investigación de delitos tecnológicos de Gendarmería Nacional Argentina, así que muchas gracias por venir. Y el otro es Fabricio Bertini, que es abogado consultor de investigaciones de compliance. Así que vamos a iniciar esto, ellos van a hacer una presentación cada uno, y si quieren en el chat pueden dejar preguntas y al final de todo las hacemos. Así que bueno, le dejo la palabra a Matías y nuevamente muchas gracias por venir a este encuentro. Bueno, Gaby, muchísimas gracias a vos. La verdad que agradecido con esta oportunidad, a vos y a toda la organización. Y bueno, nada, la idea es compartirle un poquito de todo lo que hacemos nosotros desde Gendarmería justamente y poder brindarles la seguridad de que estamos siempre para ayudarlos, para acompañarlos y nada, este es como una breve introducción del trabajo y espero que les guste. Cualquier pregunta, obviamente, después nos las hacen con el micrófono o por chat, no hay drama, los leemos. Así que nada, la idea es mostrarle un poco de cómo son las investigaciones en nuestro sector. Voy a mostrar algunas cositas que son como, espero que sean comunes para todos. En este caso, lo primero que les voy a mostrar es todo lo que es claves y direcciones. Acá tenemos una frase semilla que por ahí es algo que a mí me interesa hacer mucho hincapié por el tema de la prevención. Esto más que nada porque es algo muy importante para el mundo de los criptoactivos y nosotros tenemos que cuidar que esto no se divulgue. Es decir, cualquier persona que tenga su propia billetera privada, el tema de la frase semilla es algo que no tiene que tener acceso a nadie, tratar de resguardarla de la mejor manera. En el caso de, por ejemplo, la justicia, obviamente, esto es algo que tiene que estar guardada en una caja fuerte para que nadie tenga acceso. Es algo muy importante y bueno, en el caso de nosotros, en nuestro actuar diario, cuando lo encontramos, buscar la manera más segura para justamente compartir esa frase semilla con la autoridad judicial para que luego se haga la recreación de la billetera, por ejemplo, y que no se divulgue entre más personas porque quien tenga la frase semilla puede recrear la billetera y puede tener acceso a los fondos y transaccionar con los fondos. Así que nada, es algo muy importante a tener en cuenta y no quería dejarlo pasar. Todos conocerán el tema de lo que es la diferencia entre clave privada, pública y la dirección. Lo que nosotros vamos a hacer hincapié acá es el tema de las direcciones, porque es lo que nosotros vamos a hacer justamente el monitoreo, pero obviamente la clave privada, que es la frase semilla, es la que nos va a permitir el manejo de los fondos que están en la blockchain y con esta frase semilla vamos a tener acceso a esos fondos. Así que nada, tenemos los diferentes tipos de billetera, las cold wallet o billeteras frías, que van a ser las billeteras físicas que nosotros vamos a poder almacenar todo lo que son los fondos, ¿sí? Y después también tenemos las billeteras calientes o de software, que van a ser justamente todas aquellas plataformas que nos permitan transaccionar con los criptoactivos de manera solo, exclusivamente con criptoactivos. Así que nada, estos son algunos de los ejemplos. Y después tenemos también los famosos exchange, ¿sí? Que son el puente entre lo que es justamente todo lo que es el mundo fiduciario, es decir, el dinero real, y el mundo de los criptoactivos. Algo que a nosotros nos interesa mucho en esta temática es el famoso KYC. ¿Por qué? Porque el KYC es el conoce a tu cliente. ¿Y por qué a nosotros nos interesa? Siempre se dice que
los criptoactivos son anónimos, no se puede saber quién es el que está transaccionando y en realidad eso no es del todo cierto, porque está bien, si uno se maneja dentro de lo que es mundo de billeteras privadas, sí, pero ya cuando uno pasa justamente a diferentes servicios que son identificados, esto nos permite justamente tener el acceso a la información de quién es el que está detrás de esa transacción que se realiza. Espero que se entienda eso y bueno, nada, lo que tiene el KYC, que es una verificación de identidad que van a hacer justamente las diferentes plataformas, es donde se pide la validación de identidad de esta persona. Lo ven incluso en Mercado Pago, en las billeteras del banco crediticio que utilicen actualmente y demás. Es algo normal que se ve hoy en día, pero en el mundo de lo que es las transacciones de criptoactivos, a nosotros como investigadores nos permite en este caso justamente ver toda la información que conlleva a este cliente, ¿sí? Es, como les dije, el puente entre el dinero fiduciario y los criptoactivos. Y bueno, nada, ahora lo importante en esto y por lo que veníamos es justamente el tema del seguimiento de fondos, el conocer la transacción. En este caso nosotros sabemos que en el mundo de los criptoactivos tenemos la blockchain de por sí es pública, entonces podemos tener acceso a toda esa información que está en la blockchain, pero con la blockchain nosotros no podemos conocer justamente quién es el que está detrás de cada transacción. Gracias a herramientas de traceo de blockchain, como por ejemplo en este caso la herramienta Reactor de Chainalysis, justamente nos permite hacer la identificación de diferentes servicios que nos permiten conocer más que nada detalle cuáles son los servicios con los que estuvo transaccionando una dirección o en la que estuvo involucrado un hash de transacción. Reactor justamente es la primer empresa que se dedicó pura y exclusivamente al seguimiento de las transacciones y esta se encarga de identificar esos servicios como ser exchange, pasarelas de pago, scam, financiamiento al terrorismo, gaming y demás. Tenemos muchos tipos, así que nada, eso es un poco de todo lo que permite, digamos, la identificación en este caso. Este es un gráfico reducido en donde nos permite ver cómo funciona la herramienta. Tenemos la identificación de los diferentes tipos de exchange. Nos va a permitir ver la información de la transacción como cualquier blockchain, es decir, nos va a permitir ver la dirección, el hash de transacción en el que participó la dirección, la cantidad de fondos que se transfirieron, todo lo relacionado a el tiempo, los montos y demás, pero también nos permite justamente la identificación de esos servicios y una vez que nosotros tenemos identificados esos servicios, ya podríamos justamente hacer el oficiamiento en el caso de que encontremos un servicio que sea colaborativo justamente y que nos pueda brindar información. Eso es un poco la presentación que tenía, acá les dejo los datos, pero ahora lo que les voy a mostrar es un poquito justamente de cómo se trabaja con esta herramienta. Obviamente no les voy a mostrar el detalle, pero quería explicarles cómo más o menos es que trabajamos nosotros dentro de lo que es la subdirección, en donde nosotros lo que vamos a hacer es recibir una denuncia o también recibir directamente el oficiamiento de un agente legal, es decir, ya sea las fiscalías o juzgados, en donde nos ordenen la investigación de cierta causa. Lo que hacemos es justamente verificar la información que se encuentra en el oficio, buscando direcciones o hashes de transacción y viendo cuáles son los parámetros de búsqueda que nos indica la justicia.
Una vez que tenemos eso, lo que hacemos es esas direcciones o hashes de transacción se los va a tirar a la herramienta y empezar a hacer el traceo de esa información para ver qué podemos encontrar. Una vez que encontramos servicios identificados que nos permitan justamente hacer el oficiamiento y brindarnos información, nosotros vamos a elaborar un informe enviando a la justicia junto con modelos de oficio para que ya tengan todos los datos exactos de qué es lo que cada uno de los servicios necesitan para poder brindar información. Y luego de eso, la justicia tiene dos caminos: emite el oficio y envían ellos a los diferentes servicios, o bien nos envían a nosotros y nosotros hacemos el envío del oficiamiento a las diferentes plataformas. Una vez pasado el tiempo, las plataformas nos van a devolver información. Mayormente suelen ser Excel o PDF, dependiendo de las empresas, en donde nos van a brindar toda la información justamente de todo lo que hizo el usuario en la plataforma, ya sea toda su información de registro, donde vamos a tener el KYC, es decir, vamos a conocer cuál es la información del cliente, vamos a ver la foto, el DNI, el número de teléfono de registro, correos y demás. Y también, que es lo importante acá, es todas las transacciones que hizo, es decir, los depósitos que le hicieron, los retiros que hizo, el P2P que hizo y mucha información más. Una vez recibido esto, nosotros lo que hacemos es empezar a analizar cuál es la información de importancia, porque imagínense un trader, por ejemplo, que está todo el tiempo transaccionando, tiene miles de transacciones diarias y entonces lo que se hace es justamente ver a ver cuál es el parámetro de búsqueda que tenemos, es decir, no sé, un mes, 45 días, un año, dependiendo de la causa. Y de ahí lo que hacemos es empezar a volcar, obviamente, toda esa información a Reactor para poder empezar a identificar nuevos servicios, ver qué otra información se puede obtener. Y bueno, ahora la idea es mostrarle un poquito cómo funciona esto. Este es un gráfico de una causa donde se ve la salida de dinero, en este caso, de diferentes exchanges, que van a hacer dos saltos, como se le dice, es decir, van a pasar a una billetera privada, luego van a pasar a otra billetera privada, para luego recién empezar a llegar a otros exchanges, ¿sí? Lo que tiene interesante esta causa es que, por ejemplo, las transacciones se hacían en un tipo de token de la red de Ethereum, pero se utilizaba una billetera en específica para hacer justamente el pago de los fees de todas las otras transacciones. Entonces, eso nos puede hacer presumir de que justamente el dueño de esta dirección es el mismo dueño del que hizo los retiros del exchange y también tiene el poder de acción de las diferentes billeteras que fueron las que hicieron el salto antes de avanzar a otros servicios. Esa es una modalidad que se suele utilizar y bueno, no la quería dejar pasar. Y bueno, después tenemos otro tipo de gráfico donde vemos las transacciones. Nosotros, como les dije, empezamos a cargar toda la información. Una vez que tenemos toda esta información, en este caso, por ejemplo, se trataba de un caso donde nosotros teníamos un hackeo a un exchange y se empezó a hacer retiros, ¿sí? de fondos hacia diferentes direcciones. Pero ¿qué pasó? Habían transacciones anteriores justamente al mismo caso, es decir, que ya había otro caso y esto se iba uniendo porque, si se dan cuenta, hay relación entre las acciones actuales con las anteriores. Entonces, esto suele darse. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos mucha información y después esto nosotros tenemos que hacer entender a la justicia cómo fue todo esto, porque son palabras técnicas, hay mucho tecnicismo en este mundo. Entonces, nada, nosotros una vez que tenemos todo el caso ya, digamos,
investigado, analizado y demás, empezamos a partirlo en diferentes partes. Entonces, en este caso, por ejemplo, salía de un exchange y de otro exchange salían fondos, pero lo que hacían eran 2 saltos y empezaba a enviar a direcciones, ¿sí?, que también estaban relacionados con la salida del otro y terminaban funcionando de la misma manera. Entonces lo que se hizo fue empezar a dividir esto en diferentes gráficos más reducidos. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el gráfico que tenemos acá es el mismo que tenemos acá, mucho más reducido, más entendible. Sabemos que los fondos fueron a ciertos sectores y luego de eso también hacemos la división por red, porque fíjense que yo acá estaba trabajando con USDT de la red de Tron y acá estoy trabajando con Ethereum. Entonces, la idea es empezar a dividir un poquito, a ver cómo se fue dilucidando la acción, todo lo que es las transacciones que ocurrieron, pero también empezar a dividir por plataforma, por redes y demás, como para hacerlo más prolijo, más entendible y tratar de esta manera que se pueda ser entendible para la justicia, que es la que tiene que leer el informe y tomar decisiones en base a este informe, ¿no? Entonces, lo importante es que la justicia pueda entender todo lo que uno quiere plasmar en el informe y que justamente le permita tomar una buena decisión para que, por ejemplo, los fondos se recuperen o que justamente se logre el cometido de recuperar los fondos, de encarcelar a alguien que haya cometido el ilícito. Hay algo interesante en esta causa, a ver si en esta era. Esta dirección, justamente, obviamente no le quiero acercar para no mostrarla bien, pero era la que justamente recibía todos los fondos de esta transacción. Y para que sepan, en este caso que la causa no es mía, pero sí lo que tiene de muy interesante es que este fue el primer contacto con Tether y el primer congelamiento en Argentina que se hizo el año pasado gracias a Tether de una billetera y quedaron los fondos ahí. Inclusive la misma dirección dice que ahora está sospechada como scam, es decir, fue denunciada, los fondos quedaron congelados y obviamente la persona que se dedicaba a esto no pudo continuar moviendo esos fondos, es decir, que se quedó sin el acceso a esos fondos. Así que bueno, nada, la idea era mostrarles un poco cómo funciona esto, saber que cualquier consulta que tengan nos pueden hacer llegar a nosotros. Somos auxiliares de la justicia, estamos para ayudarlos, contamos con la herramienta para hacerlo, así que nada, cualquier consulta, pregunta, inquietud o cualquier asesoramiento que podamos darle, cómo hacer la creación de una billetera, cómo hacer el correcto resguardo de la frase semilla, cómo sería la mejor manera de entregar información a un exchange para que nos brinde la información correcta o cualquier otra índole, nos pueden hacer llegar. Estos son los contactos del área en donde yo estoy trabajando. Así que nada, estoy abierto a preguntas y espero que esto les haya sido de utilidad. Mala mía, sin querer hice doble clic. Ok, ok. Seguimos, estamos grabando. Bueno, esto es para que veamos que es en vivo. Bueno, muchas gracias por la explicación. Yo tengo una pregunta antes de pasarle a Fabricio. ¿Cómo vos ves la recepción de justamente de explicar una vez que llega la causa a la justicia de todo este gráfico que vos mostraste? ¿Los ves abiertos? ¿Ves que todavía falta brindar más información o haría más falta más espacios como estos para brindar más capacitación? ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Es como entienden o el famoso, uy, no entienden nada y no sé cómo hacer? O sea, ¿cómo lo ves en ese aspecto? O sea, ¿hay buena recepción?
La recepción es buena. Hay unidades fiscales y juzgados que están metidos en el tema, entonces entienden mucho. Entonces eso a nosotros nos facilita, ¿sí? Pero siempre la capacitación es importante, es necesario que la gente se capacite, que entienda el tema, que aprenda cuáles son las medidas de cuidado que tienen que tomar en este mundo y nos toca también muchos juzgados y fiscalías que no tienen idea de qué estamos hablando y nosotros tratamos de siempre hacer un informe lo más coloquial posible para que cualquier persona que esté del otro lado pueda leer, entenderlo de la mejor manera, porque como les dije hoy, ellos son los responsables de tomar las decisiones de decir, bueno, incautamos estos fondos, detenemos a esta persona, allanamos este lugar, secuestramos esto o transferimos estos fondos, porque nos pasó. Y a mí lo que me interesa es que la persona tenga todo el material, o sea, la justicia tenga todo el material a mano de la mejor manera y más clara posible para poder facilitar esa toma de decisiones. Y muchas veces nos tocó tener, inclusive hace 2 días, me tocó hacer 2 llamadas, terminar una y empezar otra con 2 fiscalías diferentes de 2 partes del país totalmente lejanas y tener que explicarle cuáles serían las mejores formas para ir a hacer un allanamiento, qué medidas tomar, qué, qué medidas tomar en consideración para el pasar la frase semilla desde los que están actuando a la justicia, que son los que tienen la billetera creada para recibir los fondos. Siempre estamos asistiendo a la justicia y son abiertos a escuchar, a recibir, que eso por ahí me pasó el año pasado en un allanamiento que se hizo en Córdoba, en donde, claro, primero lo que se encontraron que habían fondos en una aplicación y la primera medida que tomó la justicia fue secuestrar el teléfono. Cuando yo hablo con el actuante y me avisa eso, le digo, no, no puede ser, le digo, bueno, aguanta un segundo, no, no secuestres nada, esperamos un segundo que hablo con el doctor, llamo por teléfono, avisamos y le digo, doctor, tenga en cuenta que si nosotros secuestramos el teléfono, pero la persona esta o cualquier otra persona tiene acceso a la aplicación, puede transferir los fondos y cuando usted quiera abrir el teléfono, no va a poder tener los fondos ahí. Entonces, la mejor forma sería, ya que usted tiene la billetera creada, tiene la dirección a mano y todo, pásele la dirección, nosotros le explicamos el paso a paso de cómo hacer a la gente que está allá las transferencias de los fondos y nos aseguramos de que esos fondos queden secuestrados en poder de usted y luego de eso verá usted qué decisión tomar sobre eso, si se retribuye a las víctimas o cuál sería el siguiente paso. Y nada, fue súper bien recibido por la autoridad, nos dio la derecha, se hicieron la transferencia de los fondos, fue todo un éxito. Sí nos asustamos muchísimo, les puedo asegurar, porque se hizo la transferencia de los fondos, pero los fondos nunca se veían impactados, pasaron 2 horas y no se veían impactados en la billetera. Tuvimos que usar otra billetera para poder recrear con la frase semilla de la justicia. Obviamente todo esto lo hizo el doctor, pero con asistencia de nosotros. Y ahí sí se vieron los fondos. Amén de que yo ya había hecho el traceo con la herramienta y sabía que estaba en esa dirección los fondos, pero en la billetera, en el software no se veía que estaban los fondos, así que nada, fue toda una experiencia linda, pero como te digo, fue bien recibida la recomendación que nosotros le dimos y salió todo bien y nada, eso es muy importante, el tema de la cooperación entre la justicia y las fuerzas, que nosotros somos sus auxiliares y tratamos de asesorarlo, pero el que toma la decisión es la justicia. Si son abiertos a escuchar, es muy bueno porque se pueden lograr cosas buenas, pero cada uno tiene obviamente su decisión. Entonces, nada, uno obviamente respeta, pero siempre tratando de asesorar de la mejor manera para que esa toma de decisión tratemos de que sea la más correcta, ¿no?
Bueno, genial, gracias. Sí, bueno, y un poco como lo que vos decías, y esto solo a modo, nada, porque nos pasó mucho, nosotros desde la ONG tenemos la clínica de orientación legal inicial, que atendemos a víctimas de estafa, le damos una primera iniciación, y nos pasó muchas veces, y de paso uso esto para reforzar el mensaje, porque no le pasó a una persona, sino a muchas, el tema es cómo resguardar esas SID, esas palabras, tanto de meterlas en un bloc de notas de la computadora y de repente cuando uno quiere ir o de meterse en un fin, de poner, no sé, en una billetera fría, poner el nombre para abrir la aplicación en el buscador, ir a la primera que dice anuncio, meterse en un phishing, y que ahí de repente le sacaron todos juntos. Y no nos pasó una vez, incluso también puede pasar que te agarra distraído, te agarra cansado y lo perdiste. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Fabricio, no me olvido de las preguntas del chat, ahora termina Fabricio y las hacemos. Ah, y una cosa, porque si no me retan. Para todos los que están acá, para que sepan que tienen, y se anotaron, tienen 10% de descuento en nuestros seminarios hasta el 24 de mayo. Así que, y los suscriptores de RPAR, porque en esto también nos apoya RPAR, tienen un 20% de descuento. Así que, dicho momento publicitario, fin de espacio publicitario, le paso la palabra a Fabricio. Bueno, ¿se puede observar bien la pantalla? ¿Se puede? Perfecto. ¿Te ves Sí. vos bien, Gaby? Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la charla. Muchas gracias, Matías. La verdad que está siempre muy bueno escuchar el lado de investigación de las fuerzas de ley, cómo han ido adoptando, ¿no? Lo que es la trazabilidad de criptoactivos en casos de causas de investigación. Eh, yo voy a tratar de ir un poquito más a las bases de todo esto, o sea, por qué, digamos, por qué se da la trazabilidad de los criptoactivos, qué diferencia también tenemos con la industria tradicional a nivel financiero, un poco el enfoque del GAFI y algún que otro caso, tratando de ajustarnos en el tiempo, por supuesto. Bueno, lo que es la agenda, básicamente vamos al concepto de monitoreo transaccional, cumplimiento normativo, el enfoque basado en riesgos, Bitcoin y su trazabilidad y algunas soluciones de data forensics y leading cases, por ejemplo, que Matías mostró al final de la charla. Bueno, esto igual que la diapositiva de ayer, pero para que se entienda un poco, la industria cripto desde 2009, con el white paper de Satoshi Nakamoto, de pasar de ser una revolución en el marco del movimiento Cyberpunk, que buscaba privilegiar la privacidad de un dinero digital sin intermediación del Estado o una tercera parte, ha evolucionado de manera significativa, ha evolucionado desde algunas charlas de developers en Bitcoin Forum o Bitcoin Talk a bueno, toda una industria que culminado con la adopción de gobiernos, fondos de inversión, incluso los mismos ETF, y la tokenización de activos, incluso tokenización de securities como vemos hoy en día. Y con todo este proceso de adopción, esto ha significado también un mayor, digamos, un volumen en este mercado, y con un mayor volumen también vienen aparejado nuevos y viejos riesgos. Es decir, que los criptoactivos, como bien se señala, si bien tienen su fin legal, digamos, su fin de tecnología, eso sin duda, pero también como todo activo financiero, como incluso el mismo dinero fiduciario, pueden tener fines ilícitos como el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y cómo se sitúan, digamos, las empresas o todas las organizaciones frente a esto. Bueno, tenemos distintos, digamos, caminos, pero generalmente lo que se busca es realizar una política de cumplimiento normativo a nivel interno, intraorganizacional y extraorganizacional frente a un determinado regulador, que puede ser tanto regulador local, por ejemplo, lo dice en Argentina, como un regulador internacional, que si bien sus vinculaciones no son obligatorias, sí son recomendaciones que a veces vale la pena seguir, como las del GAFI. En definitiva, ¿y qué es esto de Know Your Transaction? Bueno, conocer tu transacción
implica, en definitiva, un sistema para prevenir y mitigar riesgos en la industria financiera asociados a estas actividades ilícitas. De hecho, bueno, la UIF en su resolución 76/2019, por ejemplo, habla sobre esto, de lineamientos para la gestión de riesgos, en lo que es el de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, y también del cumplimiento mínimo de los sujetos obligados, que suelen ser, bueno, estas mismas entidades financieras. A nivel, en un plano internacional, como mencionábamos, tenemos el GAFI, o más conocido como FATF, o Financial Task Force, digamos. Es un ente intergubernamental que va a emitir distintas directivas o estándares de cumplimiento de vuelta no vinculante, pero que buscan generar, digamos, un estándar de implementación efectiva de estas medidas legales, regulatorias, operativas, para mitigar los riesgos de amenazas del sistema financiero internacional. Así, frente a esto, se ha aplicado tradicionalmente en la industria el enfoque basado en riesgos, que el enfoque basado en riesgos significa, sobre todo para una empresa, cómo poder desarrollar su actividad, previniendo y mitigando de la forma más eficaz y eficiente posible estos riesgos transaccionales. Para eso hay distintas políticas que se puede ver, por ejemplo, en la industria financiera tradicional como los bancos, que son políticas KYC, que es Know Your Customer, es decir, por ejemplo, qué cliente tenemos, qué cliente podemos llegar a tener y qué tipo de riesgo vamos a tener de cliente. Por ejemplo, tenemos riesgos vinculados a la actividad económica de un cliente, si es un sujeto obligado o no, si es una persona políticamente expuesta o no, entre otros. Además, tenemos lo que son las políticas AML, que se refieren exclusivamente a esto, digamos, este monitoreo transaccional, es decir, cuál es la conducta transaccional de un cliente, cuál es la conducta que quiere, por ejemplo, conducir un cliente al inicio, y si se condice, por ejemplo, con la conducta que lleva efectivamente este cliente, si el volumen operado por el cliente se condice con su perfil, digamos, transaccional, y bueno, todas indicaciones de operaciones sospechosas, ¿no? Y también tenemos lo que es la política de fraude, que hoy vamos a ver un día no es algo tan separado, que se refiere a todas estas actividades que puede llevar a cabo una empresa, una persona, que sean actividades fraudulentas en contra de una organización o de otras personas, ¿no? Hoy en día, porque hablamos que esto no es tan, digamos, no son vectores separados, hoy existe el enfoque de FRAM, que es un enfoque de mixto, de fraude y ML, es decir, no son vistos como áreas separadas, digamos, que son enfoques que deben ser vistos como áreas conjuntas. Existen varios motivos en el enfoque FRAM, pero principalmente este enfoque digamos, se da sus motivos en lo que es la eficiencia de tiempos, de costos, digamos, y también de que muchas veces el fraude y el lavado de dinero son actividades conexas. Muchas veces el lavado de dinero puede tener su origen en un fraude, en una estafa o una actividad fraudulenta, por ejemplo, manipulación de mercado. Por lo tanto, son fenómenos que deben estudiarse de manera conjunta. Y además, lo que es la política KYC y KYT tienen que ser hoy en día, por supuesto, gracias al nacimiento de tecnología blockchain, es el Know Your Data, ¿no? El Know Your Data dentro de un enfoque yo siempre sigo a Douglas Hanner del enfoque RegTech, de entender, digamos, la tecnología aplicada al cumplimiento regulatorio. Así para las entidades que interactúan con criptoactivos, que bueno, hoy en día cada vez son más en su variedad. Antes eran simplemente empresas especializadas en criptoactivos, los exchanges, los money service business en Estados Unidos. Hoy en día también esto se va ampliando a otras entidades como bancos, fondos de inversión, etc. Por lo tanto, este enfoque, en mi opinión, está más en boga que nunca. Es muy necesario para aplicar un enfoque basado en riesgos, con las particularidades de esta industria. Así, el GAFI, por ejemplo, para lo que es esta materia de criptoactivos, modificó la recomendación 15 para extender estos requisitos AML sobre las medidas de debida diligencia del cliente, así como el monitoreo de llaves públicas y privadas. Por ejemplo, bueno, acá vamos a ir por algunos de estos puntos en específico. Lo que son, por ejemplo, las unhosted wallets, que son las llaves, digamos, las wallets, perdón, que están bajo nuestro poder, es decir, que no delegamos nuestras llaves privadas en una tercera persona, sino que nosotros
tenemos el control total de los fondos, o como se dice en materia de Bitcoin, somos nuestro propio banco. Así, lo que son los PSUAD o los proveedores de servicios de activos virtuales y todos los sujetos obligados, digamos, pueden realizar las transferencias a entidades no obligadas, por ejemplo, que nosotros utilicemos un exchange y realicemos una retirada de Bitcoin a nuestra wallet privada. En tales casos, sin embargo, el GAFI dice que se tiene que tener, digamos, una información requerida sobre el ordinante y el beneficiario del cliente, ya que no pueden obtener, digamos, la información de otro exchange. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a lo que está hoy en día más en boga, que es la Travel Rule, que la Travel Rule significa básicamente conocer la información de quiénes son los que se transfieren dinero. La Travel Rule en el sistema bancario es sencilla de aplicar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cuenta desde donde se realiza la transferencia y una cuenta que recibe la transferencia de un ente centralizado. Ahora el desafío que se afronta a nivel mundial es cómo aplicar esta Travel Rule o regla de viaje entre entidades descentralizadas, como puede ser una hosted wallet o un exchange descentralizado, o jurisdicciones no cooperantes. Por lo tanto, se han emitido distintas recomendaciones de acuerdo al monto transferido, que varía de mucho en jurisdicción. Por ejemplo, pasa de $1.000 a $10.000, de una u otra. Pero bueno, que esto principalmente tiene como objetivo prevenir, digamos, la violación de sanciones OFAC que se han aplicado, sobre todo desde Tornado Cash, a distintas direcciones de criptoactivos que han tenido un riesgo inherente muy alto. Eh, Así, siguiendo las recomendaciones, bueno, la 296 nos dice que deben ser conscientes estos proveedores del riesgo que suponen las transferencias de estos activos a monederos no alojados o en hosted wallets, y también las transacciones peer-to-peer. Transacciones peer-to-peer que son de persona a persona, que pueden realizarse tanto en el mismo ecosistema del exchange. Por ejemplo, los sistemas peer-to-peer dentro de algunos exchanges conocidos son bastante comunes, como también fuera de estos. Sin embargo, pueden resultar atractivas para actores ilícitos, sobre todo cuando hay características de anonimato, la falta de lo que es la portabilidad, la velocidad de transacciones y la facilidad de su uso, sobre todo vinculado a lo que es fraude. Así, el GAFI dice que el proveedor puede establecer limitaciones, controles, prohibiciones, incluso las transacciones con monederos no alojados en función de los análisis de riesgo. Ya sea para mejorar un marco de control, para plantear, por ejemplo, determinados riesgos específicos como patrones de conducta, riesgos locales, regionales, bueno, y todo lo que es la colaboración con las fuerzas externas de seguridad. Y asimismo también estudiar la viabilidad de aceptar transacciones de proveedores de servicio de pago automatizados y otras entidades obligadas que haya considerado fiables. Sé que el GAFI dice, de vuelta, dentro de nuestro enfoque basado en riesgo debemos tener claro cuáles son los riesgos propios de nuestra actividad y que queremos tomar, ¿no? Y la 296 dice, los proveedores deberían recopilar datos sobre las transferencias y supervisar y evaluar esa información para determinar hasta qué punto una transacción está dentro de lo que es el apetito de riesgo y los controles apropiados basados en dicho riesgo para aplicar a dicha transacción o cliente individual. Ahora, ¿qué es lo que cambia, digamos, y cómo estas empresas tienen que aplicar o cómo pueden cumplir de la mejor manera estas recomendaciones del GAFI? Bueno, creo que para esto es muy importante realizar un análisis on-chain que brinde la posibilidad de blockchain. ¿Qué es un análisis on-chain? Bueno, esto es una elaboración propia del concepto, es un análisis de exposición de un riesgo de determinadas transacciones de criptoactivos a través de una cadena de bloques, que puede ser, por ejemplo, la cadena de Bitcoin, de Ethereum, de Tron, entre otras, utilizando o no licencias de software de análisis de blockchain, por ejemplo, como utilizar licencias de uso abierto, como veíamos anoche en la charla de Arkham, como así otras empresas como Elliptic, Chainalysis, entre otras, y cuyo objetivo es mitigar el riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y violación de sanciones económicas, por ejemplo, las sanciones de OFAC, permitiendo realizar una investigación que eventualmente culmine en un reporte de actividad sospechosa, dependiendo de la jurisdicción involucrada. ¿Qué datos podemos obtener de este tipo de análisis on-chain?
Este análisis primero requiere determinados datos previos. Recordemos que la blockchain, como bien se señaló, sobre todo la blockchain de Bitcoin y las blockchain públicas, tiene carácter de pseudonimia, es decir, a priori no tenemos el conocimiento de quién es la persona o empresa que realizó una determinada transacción y el motivo, sino que generalmente nos encontramos con un transaction hash o una dirección involucrada. Esos son los datos de carácter público. Y teniendo estos datos, nosotros podemos conocer, de forma digamos, accesible para cualquier persona, datos relevantes para una eventual investigación, como pueden ser los montos transferidos, las fechas, la naturaleza de las entidades involucradas. Por ejemplo, si nosotros vemos que una dirección está involucrada con, por ejemplo, estafas, como bien señalaba Matías, o una dirección está involucrada en materia de sanciones, etc. Y también direcciones involucradas en una transacción y en transacciones relacionadas. ¿Qué se refiere a esto? Acá nos estamos refiriendo a la exposición indirecta, es decir, que tenemos, por ejemplo, una dirección que se involucra en una transacción, pero a su vez esta dirección se involucra con otra, y con otra, y con otra. Acá lo que tenemos que analizar es cómo esas direcciones interactúan entre sí y si, por ejemplo, están vinculados o no a una actividad sospechosa. Dentro de lo que es la actividad on-chain, bien señalaba que Bitcoin fue la primera blockchain, criptomoneda, que, bueno, los que han leído el white paper, si no, les invito a leerlo, proponía un sistema de pagos eliminando un tercero intermediario para solucionar un problema de doble gasto. ¿Qué se hace acá? Se crea un registro de transacciones que funcione como un libro contable distribuido, descentralizado e inalterable, en el cual justamente las partes entre sí se transmiten valor. Es una nueva etapa de Internet, según algunos autores, en el cual no solamente sirve para ver información en tiempo real, sino también para transmitir. El mecanismo de consenso de la blockchain de Bitcoin es Proof of Work o fuerza de trabajo, a diferencia de otras redes como Ethereum, que hoy en día, a partir de la actualización última, es Proof of Stake, permitiendo aquí a los nodos validar transacciones de manera descentralizada a través de un proceso llamado minería. Bien hablamos que la característica de Bitcoin es la pseudonimia, es decir, las transacciones no tienen un remitente o un destinatario individualizado, sino a través de direcciones, que son, en definitiva, cadenas alfanuméricas generadas por criptografía para que un usuario pueda recibir una criptomoneda o enviarla a través del uso de una llave privada, que por supuesto no es visible en la cadena de bloques. Así, por ejemplo, ustedes en este gráfico pueden ver todos estos datos que hablamos recién. Puede ver, por ejemplo, un transaction hash, que sería, digamos, una cadena alfanumérica que identifica especialmente una transacción. Y acá en esa transacción se pueden observar, por ejemplo, cuál fue la dirección que gastó Bitcoin y cuál fue la dirección que recibió Bitcoin y cuál fue la dirección de cambio de ese Bitcoin. Acá hay una gran diferencia con lo que es el sistema tradicional. Acá, justamente Bitcoin lo que busca hacer es solucionar este problema de doble gasto, diciendo, ok, yo tengo una dirección que tiene, por ejemplo, bueno, acá vemos el ejemplo 0,23 Bitcoin. Yo, por ejemplo, quiero gastar 0,002 Bitcoin en algún producto, ¿no? Que me acepten Bitcoin como forma de pago. Ok. Yo aquí transfiero Bitcoin a esa dirección, pero esa dirección, para justamente mejorar el tema de la privacidad, no sigue, digamos, el Bitcoin en esa misma dirección, sino que es otra dirección que se va creando para, digamos, seguir con esos Bitcoin en la posesión. Y que a través de distintas técnicas de investigación, nosotros podemos llegar a la conclusión de que esa dirección de cambio le pertenece a esa misma billetera. ¿Esto cuándo surgió? Bueno, esto es muy interesante porque se remonta un poco a lo que estuvimos hablando ayer de Silk Road. Con Silk Road se dio, digamos, una de las primeras grandes investigaciones, para el que no conozca el caso, de mercado negro, utilizando criptoactivos como una forma de venta, sobre todo en Estados Unidos, vinculado a la venta de drogas, armas, etcétera. Y vinculado a este tipo de investigaciones que involucró tanto, bueno, a las propias personas vendedoras en el mercado negro, como también a algunos agentes de la DEA de Estados Unidos, del FBI y del IRS,
tanto que actuaron encubiertos y que incurrieron en actividades ilícitas vinculadas con Silk Road, y otros que investigaban a esos agentes. Dentro de estos, es muy interesante cómo se fue gestando un análisis de las transacciones a través de lo que se llama, digamos, el modelo Unspent Transaction Output, que es el UTXO, que es una solución que provee el mismo protocolo Bitcoin para solucionar este problema del doble gasto. ¿Cómo se analiza este fenómeno desde la parte investigativa? Digamos, hacerlo entender bien, lo que vimos recién en este gráfico, esta dirección que envía, esta dirección que gasta y esta dirección que recibe, ¿cómo se explica? Bueno, una dirección no puede directamente enviar los bitcoins a una sola como una transferencia bancaria o incluso como otras direcciones, sino que los bitcoins siempre se tienen que gastar de manera total. O sea, no existe eso de que no se gasta una parte de los bitcoins en la blockchain de Bitcoin. En la blockchain los bitcoins se gastan completamente y se genera una nueva dirección llamada, digamos, donde los bitcoins no se han gastado realmente, son las chain address. Así, vinculados a Silk Road, para analizar cómo funcionan estas chain address, Sarah Makerson fue la primera analista en realizar una búsqueda de las transacciones de la blockchain para determinar si estas estaban o no asociadas a Silk Road. Recordemos que los agentes encubiertos enviaban, digamos, Bitcoin a algunos vendedores de Silk Road para poder trazar, digamos, estas transacciones y de esa forma de anonimizarlos. Así incluso Sarah Makerson me explica que leyendo el white paper de Satoshi Nakamoto, el mismo Satoshi hablaba sobre técnicas para vincular varias direcciones a una entidad, digamos, cuidando así la privacidad, como usando distintos outputs o direcciones de envío. También Sara hablaba sobre todo el modelo de la Spill Chain, que es un modelo bastante recurrente en la blockchain de Bitcoin, en el cual hablaba que una vez identificada esta dirección de cambio, digamos, o sea, la dirección que pertenecía a esa misma billetera, podíamos asociar entidades a través de las transacciones en la blockchain y seguir un patrón de esta red Bitcoin, en el cual tenemos esta pill chain, digamos, de cómo seguimos cómo se van gastando en una cadena de transacciones los Bitcoin, y que forma pequeña parte, digamos, dentro de lo que es el famoso proceso de lavado de dinero, que tenemos lo que es la diversificación, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque yo acá es todo el camino que voy ocultando las transacciones hasta llegar a la integración en el mundo financiero real. Bueno, esto podríamos hablar mucho más, por cuestiones de tiempo vamos a seguir. Hablaba Matías del tema de todas las herramientas o licencias de Blockchain Analytics. Hay licencias, por supuesto, de vuelta de accesible a todo público, como Arkham o incluso las mismas exploradores de Bitcoin, de Ethereum, en el cual información muy valiosa, por supuesto, pero, digamos, para analizar, digamos, para analizar quizá con mayor precisión o mayor cantidad de datos, hay empresas o compañías que justamente se buscan recopilar todos estos datos de la blockchain, ordenarlos y establecer también, y esto también es un debate a nivel de valoración de la prueba judicial, una probabilidad, o sea, una dirección, por ejemplo, de Bitcoin, de acuerdo a este tipo de plataformas, es muy probable que pertenezca a, por ejemplo, una dirección de una wallet de Silk Road, por ejemplo, ¿no? Eso creo que es interesante ver, va a ser interesante ver, por lo menos desde mi punto de vista, cómo los juzgados van tratando esta prueba a nivel asertivo, ¿no? ¿Qué tan confiable es esta prueba a nivel judicial? Para definir este tipo de plataformas, son plataformas de datos que tienen soporte en distintas blockchains, que buscan generar métodos para lo que es la prevención e investigación del lavado de dinero. ¿Y por qué decimos prevención? Porque, bueno, mediante estas integraciones, muchas veces las empresas buscan, de acuerdo a su política propia de riesgos, de medición de riesgos, y en su enfoque basado en riesgo, evitar transacciones con determinada categoría de entidades, etcétera, y que por lo tanto el uso de estas herramientas va a ser fundamental. Permiten en definitiva la investigación a través de técnicas como mencionaba recién, que es el clustering. El clustering es un concepto que también inventó Microsoft, que se refiere a identificar entidades asociadas con determinadas direcciones asociadas a otra wallet mayor, como células terroristas, mixers, entidades sancionadas, entre otras. Algunos leading cases, por ejemplo, que es un tema muy actual, me parece,
El gobierno israelí, por ejemplo, el año pasado embargó algunas direcciones de criptoactivos vinculadas a campañas de donaciones de organización terrorista más. Las organizaciones terroristas en Medio Oriente han tenido una etapa de adopción entre lo que es las campañas de donaciones, principalmente por aprovechando un poco esta pseudonimato y este carácter transnacional que pueden tener algunas criptomonedas, eh, y que habla, por ejemplo, de criptomonedas privadas, y que, bueno, justamente buscan recaudar fondos a través de estos activos, pero que en la práctica también se ha visto dificultad de esta obtención de fondos, digamos, por todas estas características de la blockchain y también las tareas de los gobiernos, de las fuerzas de seguridad y las empresas en identificar asociados a estas campañas. Por ejemplo, en este caso el gobierno de Israel determinó que algunas direcciones estaban asociadas a las brigadas del Qassam, que son una especie de brazo militar de esta organización terrorista, que alcanzó distintas criptomonedas, involucrando a su vez técnicas de investigación de Operations Intelligence, por ejemplo, analizando redes sociales de estas organizaciones en donde publicaban las direcciones de Bitcoin o etcétera, que para transferirle, por ejemplo, fondos, ¿no? Y acá, por ejemplo, pueden ver una investigación que publicó Chainalysis que se hizo sobre estas, digamos, estas transaccionabilidad de las cuentas, en el cual ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo Chainalysis identifica o clusteriza de acuerdo al tipo de categoría, por ejemplo, en este caso, organizaciones terroristas o exchange de alto riesgo, entre otras, y cómo estas direcciones, digamos, fueron interactuando entre sí, y todos los puntos en común que finalmente llegaron a distintos exchanges. En este caso, se había apuntado a una exchange que tenía base en Siria y que, por supuesto, debido quizá a un mayor riesgo a nivel geográfico, había tenido una exposición muy alta a este tipo de organizaciones. Y también es interesante, de la misma empresa Chainalysis elabora informes anuales sobre volumen transaccional utilizado en criptoactivos, y esto también está muy bueno, sobre todo para el punto de vista de público en general o incluso los gobiernos, de determinar que el volumen que se utiliza para digamos, fines ilícitos en criptoactivos no es el mayoritario. No es que sean las criptomonedas tengamos que asociar el crimen, como en algún momento se hizo, sobre todo cuando salen estos escándalos de Silk Road, por ejemplo, eh, sino que el volumen realmente es muy bajo, por supuesto que el mercado de las criptomonedas es cada vez mayor, el volumen es más alto, pero el porcentaje de uso ilícito tiene una tendencia decreciente conforme va avanzando el tiempo. Y que también obviamente va variando según el tipo de mercado y el tipo de servicios que se utilicen. Por ejemplo, acá en este informe de 2023 se categorizó cómo fueron realizándose, digamos, el volumen de transacciones ilícitas según el tipo de crimen y según el tipo de activo utilizado. Que el crimen en materia de criptoactivos, de vuelta, puede ser muy diverso, digamos, puede ser asociado desde financiamiento del terrorismo, por ejemplo, hasta mercados negros, venta, por ejemplo, de productos robados como tarjetas de crédito. eh, una cuestión interesante también que aplicó hace poco Chainalysis es el concepto de categoría de online pharmacy, que se refiere a todo lo que es la venta ilegal de medicina, que es un fenómeno bastante común, sobre todo que es Estados Unidos, y que también, por ejemplo, ha tenido vinculación con la venta de fentanilo, que, bueno, ha involucrado a distintas jurisdicciones y que es un problema bastante serio que tienen. Y bueno, otros problemas, otras categorías de delitos, por ejemplo, fondos robados, ransomware, que muchas veces, y es muy interesante cómo se ve la vinculación de distintas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, el ransomware generalmente tiene como causa la falencia en materia de ciberseguridad de una organización o una empresa, y a cambio de esa falencia se exige una recompensa en dinero, puede ser en este caso criptoactivo, a cambio de justamente liberar esa información o que no se libere esa información, de hecho. Por lo tanto, bueno, es importante hacer este enfoque de análisis integral, ¿no? Así que bueno, eso sería todo de mi parte, para no hacerlo más extenso.
Así que bueno, quedamos abiertos a preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, excelentes las dos exposiciones, realmente increíbles. Y hay muchas preguntas, así que vamos a intentar a ver si llegamos a todas. Bueno, la primera dice, ¿cómo se ejecuta la práctica, que es para Matías, el congelamiento de fondos? Hay mucha pregunta sobre eso, ¿sí? Yo creo que ahí Sí, vas a sí, contestar un par. estuve leyendo un par y tratando de responder algunas que por ahí me parecían como posibles para responder en el chat, pero otras sí. Esta, por ejemplo, es más interesante. Con respecto a eso, tienen que entender que dependiendo de dónde sea que estén los fondos, es decir, un exchange que esté dentro del país o fuera del país, si es un exchange que está dentro del país, lo puede hacer mediante orden judicial firmada por un fiscal. Si es por fuera del país, tiene que ser con orden judicial de un juez y además, dependiendo de qué país sea y la colaboración que presta, inclusive tiene que ser mediante exhorto, cosa que es bastante complicado de conseguirlo de manera rápida. Entonces, bueno, son temas bastante finos los que hay que hilar en esa temática, pero bueno, sí se pueden congelar los fondos. Ahora bien, cuando se trata de una billetera privada, no se puede hacer el congelamiento de los fondos porque recuerden que el que tiene la frase semilla es el que tiene el poder. Siempre se dice que si no tenés la frase semilla, no tenés el dinero, las criptos no son tuyas. Entonces, nada, algo para aclarar ahí porque habían preguntado, no es posible el congelamiento de los fondos de una billetera privada. Pero en caso de que necesiten asesoramiento con esta temática y demás, tenemos justamente un especialista en todo lo que es la parte esta de poder hacer esta temática. Así que nada, cualquier necesidad que tengan, pueden escribirnos a los medios de comunicación nuestros y podemos asesorarlo de manera más personalizada, ya sabiendo de quién es el que está detrás de la consulta, ¿sí? Bueno, genial. Después también preguntan acerca de los, viste que hay monedas de privacidad, entre ellas Monero, Zcash, cómo pueden hacer un poco, o sea, con eso, o sea, cómo ven, y ahí le abro a los dos, ¿no? ¿Qué pasa con esas monedas? ¿Cómo es el seguimiento? Si querés hablar vos, Fabri. Sí, bueno, esto es un tema muy interesante, el tema de las monedas privadas, porque como bien señalaron, no tienen, digamos, una trazabilidad pública como si tienen blockchain pública como Bitcoin o Ethereum. O sea, no es que no podamos ver que existe una moneda, una dirección o etcétera en la red de Monero, pero no sabemos, por ejemplo, cuál es el balance, qué transacciones tuvieron antes, etcétera. Por lo tanto, a nivel de investigación, por supuesto, son un desafío. Y son un desafío también a nivel regulatorio. Realmente yo creo que más por ese lado el debate que tiene que darse, porque incluso algunas jurisdicciones directamente las han prohibido, o sea, las exchange, por ejemplo, que pertenezcan a una determinada jurisdicción no pueden tener ese tipo de criptomonedas. ¿Por qué? Bueno, porque los estados han decidido que no está dentro de su riesgo tolerado, digamos. Así que creo que va a ser interesante desde un punto de vista regulatorio, como el Estado dice, ok, hasta qué punto vamos a permitir esta moneda privada, digamos, porque si bien puede tener un uso totalmente ilícito, como es el favorecer la privacidad, es decir, yo no quiero que un tercero vea qué balance tengo en mi cuenta, qué transacciones hice, pero bueno, también puede tener, digamos, su correlato con la ilicitud, es decir, no quiero que vean esto porque estoy dedicándome a algo ilícito, por lo tanto ahí creo que es un equilibrio que tienen que lograrse. Sí, es Bueno, importante también entender que por ahí el tema de justamente Monero es una de las redes con que se jactan justamente de ese anonimato. Entonces, nada, la información que brinda Monero es bastante peculiar y el tratamiento especial de eso lo terminan haciendo especialistas muy puntuales que están todo el tiempo trabajando con eso porque inclusive los nodos de Monero justamente implican una mayor encriptación de la información, por lo cual complejiza muchísimo todo el tema del traceo, pero es posible
hay forma de hacerlo, pero bueno, no es sencillo, eso es algo para que queden claro, digamos. Bueno, genial. Después, acá preguntan una que quizás ya la respondimos un poco, es, ¿qué pasa si yo hago operaciones de compra-venta de un inmueble y soy un ciudadano de a pie? Entonces, ¿cómo hago para saber que esas cripto que me estoy recibiendo no hayan tocado alguna billetera sancionada, como está esto del cripto blanco y los cripto negros? ¿O qué opinan? ¿Qué consejos darían ahí a cómo poder hacerlo? Yo por ahí lo que buscaría, digamos, en primera sería como tirar la dirección que encontraron en el mismo Google para ver a ver si no aparece una noticia en la cual esté involucrada esa dirección. Ese sería como el más general. Después, como bien dijo Fabri hoy, hay diferentes herramientas que son de traceo, pero que son gratuitas, son open source inclusive. Entonces por ahí podrían llegar a, utilizando esa herramienta, hacer una búsqueda y ver a ver si les brinda información sobre la misma. Y si no, después sería ya buscar ayuda con la justicia para ver a ver de qué manera se puede. Es algo que todavía no está implementado, justamente traté algo de responder de eso. No está implementado como algo de decir, bueno, hay una institución que se encarga de analizar esa temática. Así que bueno, nada, es un poquito, es un gris todavía, por así decirlo, que todavía hay mucho por tratar con el tema del mundo de los criptoactivos. Recién están saliendo algunas normativas, pero bueno, me imagino que esto va a ser algo a tratar más adelante. Fabri, ¿algún comentario de eso? Sí, no, me estaba pensando un poco más que en el carácter del vendedor, que un poco la guía de diligencia más que lo que comentaba Matías. También hay que entender de quién hace la guía de diligencia. Si yo solamente tengo un inmueble y lo vendo y acepto Bitcoin porque me gusta la tecnología y prefiero ahorrar en Bitcoin en el futuro, tampoco tengo por qué, digamos, conocer, digamos, el origen de esas criptomonedas, digamos, porque no soy un sujeto obligado, sino que en realidad el sujeto obligado sería, por ejemplo, ahí en lo que es el escribano público. Y yo creo que ahí sería interesante ver cómo el sujeto obligado, digamos, ahí sí se entiende que hay un mayor deber, digamos, de diligencia, por razón de su actividad, tiene ese tipo de hacen de riesgo. Así que creo que es interesante y también creo que una forma que sería una especie de delegar un poco el análisis de ese riesgo sería aceptar, por ejemplo, esas criptomonedas en una exchange y que, bueno, en caso de que esa dirección esté sancionada, que, bueno, que le estén, digamos, se comunicará o no con el usuario, pero si el usuario tiene, por ejemplo, la venta de una propiedad, bueno, ya hay que ver depende de cada caso, en definitiva, ¿no? Sí, ahí la realidad es que muchas exchanges, o sea, las exchanges usan este tipo de tecnologías, entonces quizás una forma ahí sería evaluar, pasarla todo por exchange, que sabes que van a, o deberían, o la Deberían. mayoría deberían, nada, mirar esto, entonces ahí podría tener una seguridad un poco mayor, o sea, nunca vas a obtener un 100%, pero por lo menos esa podría ser una idea para hacer eso. Eh, a ver, bueno, creo que ya fuimos respondiendo todas las preguntas, así que un poco en honor al tiempo les quiero agradecer muchísimo por haber venido, la verdad fue un desayuno súper productivo, yo particularmente hace mucho que tenía ganas de hacer esto, nada, y más en este espacio que es orientado a profesionales, entonces como poder saber esto que contaron los dos, cómo funciona. Así que eso, muchas gracias por venir nuevamente. Nada, todos los invitamos ahí a participar, a ser parte de la ONG. Ahora vamos a tener un montón de actividades por el Pizza Bitcoin Day. Te puedes sumar, ahí mira, Fabricio me va tirando. Te puedes sumar, así que nada, eso, mil gracias por venir. Y bueno, nos vemos en la próxima edición. Para los que preguntan, seguramente la semana que viene esto se sube a la página de YouTube de la ONG, así que les vamos a compartir el link. Y nada, cualquier cosa ahí nos pueden encontrar y tener información para los próximos desayunos, que también la idea es que tengamos este tipo de temáticas. Así que nuevamente, Fabricio, Matías, millones de gracias
Y bueno, nos encontramos en los próximos desayunos. Y chau a todos. Saludos, muchas gracias por Muchas todo. gracias. Bueno, gracias chicos. Voy a dejar de grabar. Chao, hasta luego.